La otra parte son lo- los ácidos nucleicos, que son grandes polímeros formados por la repetición de nucleo- nucle- nucleótidos. Estos están unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El descubrimiento, la importancia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas, de la misma forma de los glúcidos, los lípidos y las proteínas, y por ello todos los seres vivos los poseen. Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen la información genética, información que se dirige y controla la síntesis de proteínas de un organismo. Los ácidos nucleicos proporcionan la información que determina la especificidad y características biológicas de las proteínas. Y las proteínas son polímeros formados por monómeros, llamados aminoácidos, y son unidos mediante enlaces peptídicos que determinan la forma y estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales como el ácido nucleico, que es utilizado para describir algunas moléculas específicas y grandes en la célula. En realidad están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten. Los dos ácidos nucleicos más famosos de los que usted habrá oído hablar. Existen tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y ARN, que es ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentanosa es diferente en cada uno, la ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Y la otra parte sería por las bases nitrogenadas como adenina, guanina, citosina y timina en el ADN. Por la parte de ARN está adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por el número de cadenas, mientras que el ADN es una molécula bicatenaria que forma una doble hélice. El ARN tiene solo una cadena, es decir, es monocatenario. Tercer tema son las bases nitrogenadas, que son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno y hidrógeno y oxígeno. Se dividen en dos tipos: purinas y primidas. Las purinas son derivadas de la purina, o sea, son dos anillos. Las primidas son derivadas del anillo de la primera, o sea, solo un anillo. La presencia de los átomos del nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticas
y por lo tanto son plantas. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones afrovíbicas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos, la existencia de distintos radicales, y hace que puedan aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son adenina, que tiene presente en el ADN y ARN, la guanina, que está presente en el ADN y en el ARN, y la citosina, que está presente en el ADN tanto como en el ARN. La timina. La timina, la timina solo está presente exclusivamente en el ADN. El uracilo está presente exclusivamente en el ARN. Acá hay un poco cómo está la estructura de la química de la adenina. Le muestro. Acá se puede ver un poquito. Bueno, ahí está eso. Una parte. Acá voy por otra parte. Ya serían las partes de eso. Que cómo está formada la estructura de todos los componentes del ADN y el ARN. Bueno, y pues ahora vamos a hablar sobre los nucleósidos y los nucleótidos. Un nucleósido es una unidad conformada por una pentosa, que tiene que ver con la ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada. La unión se realiza mediante un enlace con configuración B, el cual es una variante del enlace glucosídico, que se forma cuando un hemicetal intramolecular reacciona con una amina en lugar de hacerlo con un alcohol, liberándose una molécula de agua. En los nucleósidos se lleva a cabo entre el carbono 1, que tiene que ver con el carbonillo del azúcar, y uno de los átomos de nitrógeno de la base nitrogenada. Si esta es una piridina, se une a la posición 1, y si es una purina, se une a la posición 9. Los planos de la base y el azúcar son perpendiculares entre sí, pero las bases pueden presentar dos conformaciones diferentes, anti y sin. El anti es cuando el plano de la base está alejada del plano de la pentanosa. El sin es cuando las bases están sobre el plano de la pentanosa. Existen dos tipos de nucleósidos. El primero es la ribonucleicos, que contienen B y D de ribosa. El otro es la desoxirribonucleicos, que contienen B y D de desoxirribosa. Bueno, eso. Para nombrar estos conjuntos, estos compuestos se deben tomar en cuenta que la base nitrogenada es a la que el azúcar está unida. Cuando esa base es púrica, se añade el nombre de esta la terminación de osina, y la terminación idina si es primina, y se antepone el prefijo desoxi. En el caso de la desoxirribonucleicos recleídos, los nucleóticos son las unidades básicas de los
de los ácidos nucleicos y químicamente son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos, es decir, que son el resultado de la función de la unión entre una ribosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. La unión entre el nucleósido y el ácido fosfórico lleva a cabo mediante un enlace, el enlace estero, que puede producirse en cualquiera de los grupos hidrolitio, hidroxilio libres de la pentanosa, pero como regla general tiene lugar en el alcohol del carbono 5. Los nucleótidos pueden contener de 1 a 3 grupos de fosfato. Son unidos uno tras otro. Por ejemplo, el monofosfato, que solo contiene un gran grupo fosfato. El difosfato con 2 trifosfatos con 3. La presencia del grupo fosfato que a pH 7 se encuentra ionizado le confiere a la molécula un carácter marcadamente ácido. Al igual que los nucleótidos también se dividen en dos grupos, dependiendo de la ribosa que se contenga. Los ribonucleitos si tienen ribosa. Los desoxirribonucleitos si tienen desoxirribosa. Para nombrar estos compuestos existen diferentes maneras. La forma más utilizada y la más sencilla es en donde cada nucleito se identifica con las letras mayúsculas. La primera de ellas corresponde a la base nitrogenada que contenga el nucleótido. La segunda letra indica si es mono o di o trifosfato. Y la tercera es la inicial del grupo fosfato, la cual es una P. Y por último, en el caso de los desoxirribonucleitos se antepone una D minúscula antes de las tres letras. Otra forma de nombrarlos consiste en poner una palabra ácido al inicio y enseguida se coloca el nombre de la base nitrogenada con la determinación ilico. Pero este sistema de nomenclatura puede ser un poco ambiguo, ya que no se puede saber la cantidad de grupos fosfatos que contienen el nucleótido. También suelen nombrar como los fosfatos de los correspondientes nucleósidos. Por ejemplo, se quiere nombrar el nucleótido compuesto de una adenina con un grupo fosfato y una ribosa. Para utilizar el método de las 3 letras, primero se identifica la base nitrogenada, la cual es una adenina, y por lo tanto la primera letra es una A. La segunda letra corresponde al número de grupo de fosfatos, el cual es solo 1, y por lo tanto la segunda letra es una M de monofosfato. Y por último la letra P. El nombre del nucleótido sería AMP, que tiene todo el significado de las palabras y eso. En caso en que en vez de ser una ribosa fuera una desoxirribosa, se coloca la letra D al inicio. Sería DAMP. Con la segunda forma se coloca la palabra ácido de adenina y queda como ilico. Por lo tanto, el nombre del nucleótido sería ácido adencilio. Por último, se necesita el nombre del correspondiente nucleósido, el cual es una adenosina y se le agrega el fosfato D. Y el nombre completo sería fosfato de adenosina.
Además de formar la estructura de los ácidos nucleicos, los nucleótidos tienen otras funciones relevantes, que son el nucleócido adenosina tiene funciones de neurotransmisor. La segunda es el ATP, que es una molécula universal para transferencia de energía. La tercera es el UDP y el CDP. Sirven como transportadoras en el metabolismo inclusive lípidos y otras moléculas. La cuarta es el AMPC y GMPC y el propio ATP cumplen funciones reguladoras. El AMP forma parte de la estructura de coenzimas como FAD, NADP, el otro es ICOA. Las características del ADN. El ADN es bicatenario. Está constituido por dos cadenas polinucleóticas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucariotas, o en forma circular, ADN de las células procariotas, así como las mitocondrias y cloroplastos eucariotos. Es una formación de eucariotos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones, dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a composición como la secuencia particular de bases puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógenos entre bases, pasando a ADN de cadena o simple ADN-SC, abreviadamente. Excepcionalmente, el ADN de algunos virus es monocatenario, que es el ADN es un polímero relativamente estable. Las reacciones espontáneas, como la desanimación de ciertas bases, la hidrólisis de los enlaces, que tiene que ver con la base, el azúcar y los glucosídicos, es la formación de dímeros de primina inducida por radiación. Ocurren lentamente, pero son importantes, debido a que la célula tiene una baja tolerancia a los cambios en el material genético. Se puede determinar la secuencia del ADN y se puede sintetizar polímeros de ADN por un reglamento que incorpora métodos químicos y enzimáticos. Estructuras del ADN. La primera estructura primaria es una cadena de desoxirribonucleicos, entre paréntesis monocatenario, es decir, que está formada por un polinucleótido sin cadena complementaria. No es funcional, excepto en algunos virus. La segunda estructura es la doble hélice. Es una estructura bicatenaria que consta de dos cadenas de nucleótidos complementarios antiparalelas, unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno, y está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Hay tres tipos: doble hélice A, con un giro dextrogiro, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado, que tiene que ver con el ADN no codificante; y la doble hélice B, con un giro dextrogiro que da vueltas perpendiculares en el ADN funcional; y la doble hélice Z.
con un giro leo-giro, vueltas perpendiculares no funcional, se encuentra presente en los parvovirus. Las características del ARN. El ARN difiere del ADN en que la ventanas de los nucleótidos constituyen en la ribosa, en el lugar de desoxirribosa, y en que en lugar de las 4 bases AGCT aparece un AGU-CU, es decir, uracilo en forma de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existen limitaciones químicas para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN. Al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico, el ARN está constituido casi siempre por una única cadena, que es monocatenariana, aunque en ciertas situaciones como en los ARNT y ARNR puede formar estructuras plegadas complejas y estables, mientras que el ADN contiene la información. El ADN expresa dicha información pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos. Es una proteína para expresar dicha información que necesita varias etapas y consecuencias. Existen varios tipos de ARN, como el ARN mensajero. Se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis sale el núcleo a través de los poros nucleares, asociándose a los ribosomas, donde actúa como matriz o molde para ordenar los aminoácidos en la cadena proteica. Su vida es muy corta. Una vez cumplida su misión, se destruye. El ARN mensajero. El ARN de transferencia, existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructuras secundarias, gracias a los enlaces por el puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da que se formen entre bases, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o basas. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. Para llegar a la síntesis de cada polipeptídica, determina por lo tanto a la síntesis de una proteína. El ARN ribosómico es el más abundante, tiene el 80% del total del ARN, se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ADN ribosómico, recién sintetizado en empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subtenientes del ribosoma. Eso sería todo el ARN mensajero ribosómico y de transferencia. También está por la parte del ADN y todos los ejemplos y toda la vaina.